Ya hablé en mi canal de YouTube de la religión endémica de Japón que me parece chulísima, el sintoísmo. Ya si queréis ir a verlo, me haríais un favor. Hoy vamos a comentar algo un poco más específico, y como por aquí somos unos frikis, al final hablar sobre la filosofía oriental siempre viene bien. Hoy vamos a hablar de un concepto que viene relacionado con diferentes formas de religiosidad oriental, pero también con diferentes formas de su pensamiento. Vamos a hablar del concepto de ahimsa. Antes de que nos volvamos locos, vamos a ver qué significa este concepto porque no es tan complicado. Etimológicamente, el concepto de ahimsa significa no violencia o no causar daño, aunque este concepto es un poco más general de lo que solemos considerar. No solo se refiere a herir físicamente, sino también a herir verbalmente, cosa que tiene bastante sentido para nosotros. No obstante, este concepto es un poco más amplio en el sentido de que también hace referencia a la violencia mental. La violencia mental se refiere a no desear daño a otro, por lo tanto la ahimsa podría también llegar a abarcar la violencia que se genera cuando se apoya el acto violento de otro. Vamos, todos estos tipos de violencia encajarían dentro de la no violencia propia de la ahimsa. Creo que con esto más o menos vemos un poco por dónde vamos. Este concepto es bastante importante dentro del hinduismo, pues es un valor moral tradicional y es la base del karma, concepto que todo el mundo conocemos, vaya. También es un concepto mediante el que se basa el vegetarianismo del hinduismo, aunque este tiene ciertas excepciones. Por lo tanto, podemos entender que la ahimsa es algo ideal, pero no es una obligación moral. Puede romperse la ahimsa cuando se cede ante el dharma. Dharma es aquello que entendemos nosotros como obligación moral individual. Por ejemplo, la obligación moral individual de un guerrero. Se puede aquí romper la ahimsa. El budismo, por su parte, es un poquito más radical. Es un valor más profundo, pero también bastante más mental, aunque también se basa en no dañar a seres sintientes. Aquí en el budismo vemos que toma un matiz también bastante relacionado con el control de nuestra mente, nuestra intención al actuar y sobre todo el sentir compasión. El concepto de ahimsa no es tan representativo dentro de la filosofía y la religión budista. No obstante, hemos de comentar que este se ve representado en muchos preceptos dentro del camino de la liberación budista. Por ejemplo, esto lo vemos dentro del concepto de compasión o karuna, pero bueno, ya eso es otro tema. Por último, hemos de hablar de la religión que lleva la ahimsa al extremo, que es el jainismo. El jainismo coloca la ahimsa como el principio fundamental para el camino de la liberación. Así esta religión lo lleva a todos los seres vivientes. Algunos ejemplos de prácticas donde podemos ver actuando la ahimsa es que los miembros más radicales de esta religión llegan a barrer por donde caminan para no pisar hormigas, se ponen mascarillas para no tragarse insectos o incluso intentan no comer raíces para no dañar las plantas. Ya vemos que la no violencia se lleva a su extremo más radical. Con ello, en esta forma de religiosidad, el ahimsa se convierte en el valor fundamental para la liberación del alma. Y con esto dicho, no me enrollo mucho más, os recomiendo que investiguéis sobre este concepto porque os va a permitir entender muchas bases de los pensamientos orientales. También os dejo por aquí mi canal de YouTube por si queréis cotillear y os dejo leyendo. ¡Chao!